Muy buenas compañeros, nosotros vamos a hablarles acerca de tres dispositivos de potencia, los cuales son IGBT, GTO y el MTO. Bueno, para empezar vamos a hablar del GTO, el cual es un thyristor desactivado por compuerta y sus siglas representan su nombre en inglés, Gate Turn-Off Thyristor. Estos dispositivos son semiconductores discretos que actúan como interruptores completamente controlables. La compuerta o gate permite regular las dos transiciones, el paso de bloqueo a conducción y viceversa, lo cual se realiza mediante una señal de compuerta positiva o negativa respectivamente. Estos componentes están optimizados para tener muy bajas pérdidas de conducción y diseñados para trabajar en las más demandantes aplicaciones industriales. El GTO se puede representar mediante las siguientes dos formas, las cuales son muy similares a la representación o símbolo del tiristor SCR, ambos con su debido ánodo y cátodo. Sin embargo, presentan una diferencia a la hora de representar la compuerta o el gate, ya que en este tiristor el sentido de la corriente puede ser en ambas direcciones según la intención del pulso aplicado, es decir, si se quiere encender o apagar el dispositivo. La curva característica de un GTO es semejante a la de un SCR. Es necesaria una tensión positiva entre la compuerta gate y el cátodo para localizar el dispositivo en su modo de conducción. Esto de igual forma es posible al incrementar el voltaje ánodo-cátodo, pero esto podría destruir el componente. Para el caso en donde la tensión gate-cátodo sea negativa, se abrirá la compuerta, con lo que el sentido tomado en la curva característica será contrario, pasando de la recta de conducción a 0 voltios y 0 amperios en las terminales ánodo-cátodo. Ahora vamos a hablar acerca del funcionamiento interno del GTO. Este dispositivo tiene una estructura de 4 capas, típica de los componentes de la familia de los tiristores. Su característica principal, como se dijo anteriormente, es su capacidad de entrar en conducción y bloquearse a través de señales adecuadas en la terminal de la compuerta o gate. El mecanismo de disparo es parecido al del SCR, suponiendo que está directamente polarizado. Cuando se le inyecta corriente a la compuerta, circula corriente entre compuerta y cátodo. Como la capa de la compuerta es suficientemente fina, gran parte de los portadores se mueven hasta la capa N adyacente, atravesando la barrera de potencial y siendo atraídos por el potencial del ánodo, dando inicio a la corriente anódica. Si esta corriente se mantiene por encima de la corriente de mantenimiento, el dispositivo no necesita de la señal de la compuerta para mantenerse en conducción. Por otro lado, la aplicación de una polarización inversa en la unión compuerta-ánodo puede llevar a la abertura o bloqueo del GTO. Los portadores libres presentes en las capas centrales del dispositivo son atraídos por la compuerta, haciendo que sea posible el restablecimiento de la barrera de potencial en la unión J2. Todo este funcionamiento garantiza un control total del estado del semiconductor en cualquier momento. Buenas, mi nombre es José David Soto y les vengo a hablar sobre algunos datos y características del dispositivo GTO. Un aspecto imprescindible previo a la compra de un dispositivo GTO es consultar su hoja de datos. Esto con el fin de verificar los valores máximos a los cuales se puede someter el dispositivo. Asimismo, sirve para comprobar que los valores durante operación estén dentro del espectro esperado durante el diseño del o los circuitos a implementar. Por ejemplo, en esta hoja de datos se pueden apreciar los valores máximos a los cuales se puede someter el GTO. Todos estos parámetros resultan de gran relevancia. Algunos a destacar serían y al cuadrado t, que correspondería a la capacidad de fusible, TI de t, que correspondería a la tasa de cambio de la corriente en el tiempo máxima que puede soportar el GTO, los valores máximos de potencia y corriente que pueden existir en el gate, así como los rangos de temperatura, de operación y de almacenaje. A continuación voy a hablarles sobre las protecciones, tanto térmicas como eléctricas, aplicables a un dispositivo GTO. Para el caso de la protección térmica es posible colocar un disipador de calor a algunos dispositivos GTO. Esto permite distribuir el calor y de esta manera evitar el sobrecalentamiento del dispositivo. Ahora bien, para la protección eléctrica
disponemos de las hojas de datos para conocer los valores máximos de las tasas de cambio de la corriente y del voltaje. Para el caso de la protección para DI/DT podemos observar que basta con colocar un inductor en serie con el dispositivo. El valor de la inductancia va a variar dependiendo del valor crítico de DI/DT. Y para el caso de la protección para DV/DT se debe colocar en paralelo una resistencia en serie con un capacitor. Los valores de dichos componentes van a variar dependiendo del dato DV/DT especificado en la hoja de datos. Es posible representar este tipo de tiristor mediante un circuito equivalente. Dicho circuito consiste en el montaje de dos transistores BJT, uno tipo PNP y otro NPN. Estos dos transistores están conectados de forma que se obtenga una realimentación positiva, estando la base del NPN conectada al colector del transistor PNP. Dicho nodo corresponde a la compuerta por donde circulan los pulsos positivos o negativos para activar o bloquear respectivamente el GTO. Este dispositivo de potencia suele ser empleado en diversas aplicaciones. Algunas de estas serían troceadores y convertidores, control de motores asíncronos, inversores, caldeo inductivo, rectificadores, soldadura al arco, sistemas de alimentación ininterrumpida, control de motores o drivers y tracción eléctrica. El GTO cuenta con distintas ventajas, dentro de las cuales se encuentran la eliminación de los componentes auxiliares en la conmutación forzada, que da como resultado una reducción en costo, peso y volumen, eliminación del ruido acústico y electromagnético debido a la eliminación de bobinas de inducción en la conmutación, desactivación más rápida y una eficiencia mejorada de los convertidores. Sin embargo, este dispositivo también cuenta con desventajas, dentro de las cuales se encuentran que es más caro que un SCR y además el rango de tensiones y corrientes es menor. Por lo mismo, se dice que soportan una menor potencia que otros tiristores. Además, estos dispositivos están siendo reemplazados en algunos sectores o aplicaciones por los IGCT. El transistor bipolar de puerta aislada, o IGBT por sus siglas en inglés, es un dispositivo semiconductor utilizado en la electrónica de potencia como interruptor controlado. Cuenta con tres terminales, el colector C, el emisor E y la compuerta o gate denotada por G. Este componente representa una combinación de las características de los transistores MOSFET y BJT. Como en los primeros, el IGBT puede ser accionado por medio de la aplicación de una tensión en la compuerta G, mientras que tiene las características de conducción de los BJT. Por ello puede manejar altas tensiones de bloqueo y conducir altas intensidades. Esta última característica hace que sea útil cuando se trabaja con alta potencia. En su imagen izquierda podemos ver dos tipos de encapsulados que hay para este componente. Su símbolo es el siguiente, en el que se denota una compuerta G, un colector y un emisor. Este dispositivo se dice que puede trabajar con frecuencias menores a 20 kHz, voltajes de operación de hasta 1000 voltios y potencias de hasta 5 kW. Se divide en dos tipos dependiendo de su estructura interna, el non-punch-through, que se muestra a la izquierda, y el punch-through, que se muestra a la derecha. La diferencia radica en que el punch-through tiene una capa N adicional que hace como buffer, lo cual le permite conducir mayor intensidad. Es más comúnmente utilizado el punch-through. A continuación podemos observar su curva característica. Como se puede observar, si la tensión emisor-colector excede un valor máximo, ya sea inversa o en directa, se entrará en una zona de avalancha que puede traer peligros para el dispositivo. Sus zonas de trabajo existen entre la de corte y la de saturación, debido a su comportamiento como interruptor electrónico. El circuito equivalente del IGBT es el siguiente. Como podemos observar, en la compuerta o G se modela un MOSFET, en el colector se modela un PNP y en su interior se modelan dos resistencias y un transistor NPN, el cual se le llama transistor parásito y puede ser causante de diversas pérdidas en el dispositivo. Las aplicaciones que presenta este dispositivo IGBT es
que es altamente utilizado en la construcción de variadores de frecuencia, que son altamente usados a nivel industrial, control de motores, sistemas de soldadura, iluminación de alta potencia y baja frecuencia, y que son altamente utilizados en los diversos sistemas de potencia, conmutación de sistemas de potencia. Como ventajas y desventajas, tenemos la alta capacidad de conducción como ventaja, la baja caída de tensión, posee la capacidad del control de sistemas de alta potencia y a una alta frecuencia, baja impedancia de entrada y baja pérdidas en conmutación. Como desventajas tenemos el alto tiempo de apagado en comparación con el MOSFET, y generalmente estos tienen un costo alto y presentan algunos problemas en el cierre con la corriente de apagado. Algunos datos importantes de la hoja de datos que podemos encontrar es, por ejemplo, las protecciones con las que cuenta el dispositivo. En este caso, el dispositivo cuenta integrado con un diodo pero un diodo antiparalelo que funciona para la protección de este dispositivo a altos picos de corriente y de tensión. Por ejemplo, si se está conmutando una carga inductiva, al desconectar esta carga se generan altos picos de tensión y de corriente que pueden dañar el dispositivo. También se puede obtener información de gráficas y tablas. Por ejemplo, la tabla que menciona que relaciona la corriente del colector con la temperatura del case. En este caso se puede observar que a mayor temperatura en la carcasa del dispositivo, la corriente del colector va a ser menor. Y también se puede observar información en tablas, por ejemplo esta tabla que tiene datos de encendido y apagado de conmutación con respecto a una carga inductiva del dispositivo a ciertas condiciones. Por ejemplo, el voltaje del colector emisor de 400 voltios, la corriente del colector de 40 amperios, el voltaje del gate emisor de 15 voltios y una resistencia del gate de 10 ohmios, en la que se puede observar datos, por ejemplo, el retardo de apagado, que son 208 nanosegundos. También se puede observar retardos de encendido, tiempo de corriente en el apagado. También se puede observar información de sus pérdidas de energía, por ejemplo, la pérdida total de conmutación, que son 1890 microjoules. El MTO es un dispositivo híbrido que combina al GTO y un MOSFET. Esto con el fin de superar los aspectos relacionados con el modo apagado del GTO, pues en este el circuito de compuerta debe proporcionar la corriente de apagado, cuya amplitud pico puede ser de hasta el 35% de la corriente que se va a controlar, lo cual implica un gran consumo de potencia. De esta forma, un MTO realiza las mismas funciones que un GTO, pero corrige el tema de la corriente de apagado, pues este utiliza un control de compuerta que debe suministrar únicamente el voltaje necesario para encender o apagar los transistores MOS. Aquí podemos apreciar la simbología y el circuito equivalente para el MTO. En la imagen de la izquierda sería el símbolo como tal. Podemos apreciar el ánodo, el cátodo, la compuerta de encendido y la compuerta apagado controlada por un MOSFET. En la imagen de la derecha está el circuito equivalente. En este, por ejemplo, cuando está la parte de encendido se comporta muy similar a un GTO, pues lo que sucede es un pulso que activa el transistor NPN, que a su vez activa el transistor PNP, lo cual enciende el dispositivo. Ahora bien, cuando se tiene la parte del apagado es donde cambia. En la imagen del circuito equivalente podemos apreciar cómo hay un MOSFET que al activarse pondría en corto a la base y al colector del transistor NPN, lo cual crearía una trayectoria de baja impedancia, lo cual terminaría descargando al transistor PNP y así de esta forma apagando el dispositivo. Cabe destacar que el MTO, como el GTO, puede manejar tensiones y corrientes muy altas, por ejemplo hasta los 10 kilovoltios y corrientes de hasta 4000 amperios. Por lo tanto, se pueden usar para aplicaciones en las cuales se utilice alta potencia. De aquí que la importancia del dispositivo como tal es que puede realizar las mismas funciones que un GTO, sin embargo, corrige el tema del apagado, pues como ya se mencionó, va a consumir mucho menor potencia
y se va a apagar mucho más rápido, pues lo único que tiene que realizar es energizar el transistor MOSFET. En cuanto a algunos aspectos operativos del funcionamiento, por ejemplo en la parte del encendido, ya vimos que es muy similar al GTO. Sin embargo, también a este tipo de dispositivos en ocasiones se le añade una protección para el DI/DT, que básicamente sería un inductor en la compuerta de encendido. Para su funcionamiento en el apagado, como se mencionó anteriormente, lo que se procede a hacer es energizar el MOSFET para poner en corto la base y el colector del transistor 2 o NPN. En este caso cabe destacar de que a pesar de que mejora las características del GTO, este dispositivo presenta una larga corriente al final del apagado, dada por el proceso de recombinación, es decir, que el transistor 2 apaga el transistor 1 y este lo enciende y todo este proceso como tal. Aquí tenemos unas gráficas que nos describen la tensión y la corriente tanto en el encendido como en el apagado del MTO. Se aprecia como en el encendido es prácticamente igual a un GTO, sin embargo en la tensión y corriente de apagado se logra ver una pequeña diferencia, y aquí se puede apreciar como de los 0 a los 20 microsegundos sea la cola de corriente que se describió anteriormente.